Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, auditores y auditoras de Nuevo Mundo, Patagonia 104.7. Estamos retomando nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, hoy lunes 3 de agosto de 2020. Y digo retomando porque la verdad es que estuvimos ausentes la semana pasada, miércoles y viernes, por distintas circunstancias, pero ahora ya estamos a tablero vuelto con la composición original. ¿Ah? No se dice composición, a la alineación original. Esa era la idea de la balada. Junto a don Dalibor Eterovich, Hola, hola. regional. ¿Cómo está, don Dalibor? Muy bien. Abran su micrófono nomás. Don Sebastián Aranda. ¿Cómo está, Hola, don ¿qué tal? Cevita? Y don Aquí Fernando andamos. Bamonde. Hola, ¿qué tal? Buenas Esta tardes. es la alineación que dio a la luz, primera línea, allá por un 19 de octubre del año 2019. ¿Ah? La verdadera alineación de primera línea. Muy contentos de reencontrarnos entonces hoy día, y señalar que la compañera Natacha está con algunos temas laborales, por los cuales no nos puede acompañar el día de hoy. Pero hay mucho tema que tocar en el programa de hoy, porque, claro, tuvimos dos programas ausentes y que se han ido acumulando los temas, pero no podemos soslayar el hecho de que debiéramos hoy día analizar el cambio de gabinete desde la perspectiva de esta primera línea radial, y también de lo que fue esta magra cuenta presidencial de la que hoy ya nadie se acuerda, que se dio a conocer el mismo día, viernes pasado. Y también, por supuesto, es fundamental que hoy día abordemos el tema de la situación que está ocurriendo en el Guelmapu, en la mal llamada zona de la Araucanía, al estilo de, y así es el nombre de la región, la verdad, al estilo de Alonso de Ercilla y Zúñiga y los españoles, ¿no? Eh, con toda la situación que de alguna manera fue el debut de Víctor Pérez como ministro del Interior. Y también la situación que está ocurriendo en nuestra región con este peligroso rebrote del coronavirus. ¿Eh? Así que paso a paso no funciona mucho, parece. Sobre estos temas, creo que como hoy día estamos sin invitados, vamos a alcanzar a dar las vueltas para iniciar, para desarrollar nuestro programa. Vamos a partir entonces, sin preámbulos, sin introducción, sin nada, sino que directo al hueso, con don Dalibor Eterovich y su análisis sobre el cambio de gabinete. Compañeros, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. le pongo otro punto en la tabla. Sí, no vamos a alcanzar ni llorando 5 vueltas. No solo un pequeño preámbulo, un breve comentario previo, digamos, en realidad personal, que tiene que ver con la triste desaparición, la verdad, el fin de semana de Radio Antártica. Radio de la cual fuimos parte, panelistas estables en algunos programas. Y desde la Radio Nuevo Mundo, bueno, enviar un saludo a Vladimiro, al grupo de trabajadores y trabajadoras de la radio. Entendemos la situación difícil por la que atraviesan, yo diría que todos los medios de comunicación locales, particularmente los regionales en el país. Y la verdad es que hacer mención a aquello, porque finalmente son esfuerzos que buscan de alguna manera generar opinión, generar debate, pluralismo. Nos consta que en Radio Antártica hubo acceso a absolutamente todas las corrientes de pensamiento, programas matinales, en fin. Y es triste ver que no es posible sostener este tipo de esfuerzos sin, obviamente, los auspicios tan necesarios y más en tiempos de pandemia. Así que un saludo para Vladimiro y, como digo, para Lucho, para los trabajadores de la radio, ahí, Iván Yutron y Pato Mladenich, en fin, tantos que contribuían a darle vida. Y dicho eso, bueno, efectivamente, el mensaje presidencial... Cambio de gabinete, le pregunté. No se me vaya al cambio presidencial. ¡Ay, que está mal la comprensión! Ya, cambio de gabinete. Una semana antes. En cuanto al cambio de gabinete, es claro, digamos,
es más fácil analizarlo, diría yo, unos días después, porque bastó que Víctor Pérez fuera a la región mapuche, ¿cierto?, para que se incendiara automáticamente el territorio, digamos. Víctor Pérez es un representante de la dictadura, como otros que forman el gabinete, son herederos de la dictadura, son defensores acérrimos del modelo económico implantado en este país. Hay que entender que el sistema de AFP está sufriendo duros embates, hay que entender que la derecha se prepara para una gran derrota en el plebiscito de octubre de este año, y por lo tanto, en ese contexto, estos cambios de gabinete no hacen otra cosa que endurecer estas posiciones de derecha. Claramente la reunión de Víctor Pérez en la región tuvo finalmente un impacto y una reacción de parte de sectores fascistas, diría yo, representados en dirigentes de la agricultura, gente que en algún momento finalmente lo que hizo fue expropiar o robar o arrebatar los terrenos al pueblo mapuche. Y hoy día ven que esta mano dura se puede reinstalar de la mano de Víctor Pérez. Y yo creo que esa misma mirada se va a ver reflejada incluso en el Ministerio de Defensa, incluso en temas internacionales con los nuevos ministros, porque no están ahí para morigerar nada, no están ahí para cambiar el rumbo del gobierno, sino que para retomar lo que siempre debió haber sido, ¿cierto?, un gobierno de derecha, como nosotros los comunistas lo entendemos. Jamás creímos en este discurso del centro social, de esta derecha democrática. Siempre entendimos que lo que estaba en juego aquí para Piñera era la profundización y la mantención de este modelo económico. Y el pueblo de Chile ha dado muestras suficientes de que no quiere más de esta receta, lo manifiesta en las calles todos los días, de alguna manera, y ante eso entonces vemos este cambio de gabinete. Creo que es complejo el escenario que se viene, que se vive, y sin duda nos esperan días muy difíciles en lo que se refiere a la actividad política, yo diría, tratando de contrarrestar los avances populares con proyectos de ley represivos, con proyectos de ley que buscan incluso hasta privatizar hoy día la minería, Codelco, proyectos de ley que pretenden de alguna manera ir en la dirección absolutamente contraria de lo que plantea el pueblo de Chile. Yo no sé si estos proyectos van a prosperar, pero la intención clara del gobierno de Sebastián Piñera es hacer contraatacar con este tipo de fórmulas, que no son en ningún caso este falso llamado al diálogo, a la unidad, sino que son simplemente pasar la máquina, dialogar en la medida que todos estemos de acuerdo con lo que Piñera dice. Muy bien. Vamos a continuar nuestra ronda entonces sobre el tema, hoy día, sobre el primer tema que partimos, el famoso cambio de gabinete. Don Fernando Bamonde tiene la palabra, en primera línea. Mira, siempre hay una serie de lugares comunes cuando se produce un cambio de gabinete, sobre todo en los momentos que estamos experimentando dentro de la sociedad chilena. Este, hay que recordar, es el quinto cambio de gabinete o ajuste ministerial, como quiera denominarse, y parte de los lugares comunes están dados por las declaraciones de algunos personeros políticos, tanto de gobierno como de oposición. Hemos escuchado que hay que darle tiempo a los nuevos ministros, a ver cómo se comportan, a ver cómo desarrollan un diseño nuevo en función de los desafíos que tiene la sociedad chilena. Otro lugar común es señalar que se inicia un segundo tiempo a propósito de un golpe de timón que está dando el presidente de la República, pero finalmente nos quedamos con que el hecho es que no hay que darle tiempo a los nuevos ministros, puesto que ya los conocemos quiénes son y de dónde provienen. Estamos hablando de que hay una señal inequívoca de parte del gobierno de Sebastián Piñera
frente a la diáspora y la dispersión que ha experimentado la derecha, de cerrar filas en el electorado más duro, el sector que aún sigue venerando casi como un ícono la figura de Augusto Pinochet. Estamos hablando de los sectores que piensan que en materia de derechos humanos, a propósito de la dictadura, debió haberse hecho un trabajo más sucio o haber exterminado a más opositores, de modo de que eso hubiese generado mayor tranquilidad social a Chile, los sectores que fueron a buscar a Pinochet a Londres, que viajaban constantemente a visitar al dictador. Esa es la derecha que se está aferrando al poder hoy día y que en definitiva es la corta frente a la situación de crisis que experimenta como bloque político los partidos de derecha, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Podríamos decir que acá hay un claro ganador, que el claro ganador es la UDI, que el claro ganador dentro de la UDI es su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, puesto que Víctor Pérez es hombre de la octava región, quien la transforma originalmente en alcaldesa, que la transforma posteriormente en intendenta en el gobierno de Sebastián Piñera I, que sale, y hay que recordar que Jacqueline Van Rysselberghe sale de un escándalo luego del terremoto, deja la intendencia de la octava región, y Víctor Pérez es el operador también político que la lleva a la capital a transformarse en la presidenta de la Unión Demócrata Independiente. Y digo que es ganadora también, puesto que se deshace de uno de los opositores que había tenido originalmente, con el cual compitió en la última elección de la UDI. Estamos hablando del nuevo ministro Belolio, exdiputado, quien deja las filas del Congreso Nacional y se transforma en ministro. Yo creo que en la suma y resta, una de las conductas más inexplicables, porque hoy día arrimarse al gobierno de Sebastián Piñera es darse como perdedor. Uno puede entender que Víctor Pérez, Belolio y también Alamán cumplen un rol de afianzar una política represiva hacia los movimientos sociales, organizaciones sociales y la movilización popular, y queda de manifiesto ya con los hechos ocurridos el fin de semana en la Araucanía. Pero lo que a uno le genera extrañeza es la salida de la Cámara de Diputados, quien dentro de la derecha había sido capaz de posicionarse y tender también hacia la flexibilización de sus posturas. Era Mario Desbordes, hoy día para Mario Desbordes irse a un ministerio relativamente marginal, no es marginal, pero donde no va a tener una repercusión mediática, y arrimarse al gobierno de Piñera es claramente una derrota personal. Eso implica entregarle al partido a otros agentes que ya estaban tratando de hacerse de la conducción de Renovación Nacional, y estoy hablando particularmente de Carlos Larraín, que es uno de los financistas de Renovación Nacional, que ha puesto diputados, que ha puesto también dinero desde su propio bolsillo para Senado, y que transformó finalmente esa apuesta en que Renovación Nacional sea el principal partido de Chile por su representación parlamentaria en la Cámara y también en el Senado. Hoy día gana Van Rysselberghe, pierde Desbordes, y el gobierno va a tratar de guiñar un ojo al sector de la población que encuentra que esto se desarrolla, o esta crisis se puede superar a través de la represión. Yo diría que hay que estar muy atento a la señal inequívoca, lo que ocurrió en la Araucanía, y frente a las movilizaciones cotidianas, y con la figura de Víctor Pérez, el único diseño posible para este gobierno es precisamente, lo hemos mencionado en otras oportunidades, una salida autoritaria. De Fernando Bamonte vamos inmediatamente a la opinión sobre el cambio de gabinete de don Sebastián Aranda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vio? Bueno, lo primero que llamó bastante la atención previo al cambio de gabinete es que prácticamente en todos los medios de comunicación, en los respectivos matinales, que es la plataforma hoy en día que tienen los canales de hacer esta especie de Estado Nacional con un poquito más de sutilezas de like y de tribuna también para la derecha, todos los matinales ya tenían el cambio de gabinete. Y parecía bastante inverosímil, como se mencionó anteriormente,
el movimiento de los 6 cambios ministeriales, 4 eran parlamentarios, y los otros 2 eran enroques, principalmente figuras de más peso político. Recordemos que sale Teodoro Rivera, que según trascendidos rechazó el Ministerio del Interior. Me parece inclinarme más por la tesis que dice Fernando. Yo creo que el Ministerio del Interior es una ganancia de la UDI, y en ese sentido también es una pasada de cuenta al piñerismo, y bueno, a Piñera obviamente, pero al piñerismo, que hasta este momento a través de Evópoli controlaba el comité político, pero después de esto ya un poco empieza a ceder poder. Y digo esto tras 2 derrotas, el 10%, y el rechazo al veto de la ley de corte de suministros básicos. 2 derrotas bastante significativas, porque se materializan a través de estos subterfugios constitucionales, y que evidentemente dañan al modelo en los hechos prácticos, pero también generan jurisprudencia bastante interesante en la previa también del debate constituyente. Entonces, en ese sentido, me parece que urgió en la derecha, y así se vislumbró a través de diferentes hechos, como el cambio de gabinete, así como también el comportamiento en particular de Desbordes, la necesidad de reagruparse y tener como objetivo inmediato la estabilización de la gobernanza del mismo gobierno, y tener como objetivo también inmediato y de mediano plazo el conservar el poder. O sea, yo creo que aquí lo que se vislumbra con una probabilidad bastante alta es que Piñera no termine ni el gobierno, ni quizás termine el año. Y yo creo que en ese sentido la coalición, o quizás los pesos intelectuales, económicos y fácticos de la derecha, evidentemente golpearon la mesa, y Piñera tuvo que ser. Y hoy en día el gabinete, principalmente político, se ve un equilibrio más o menos transversal entre las 2 almas, por ejemplo, de RN, tanto Alamán como Desbordes, de las 2 almas de la UDI, Víctor Pérez por el lado más Risenberger, pero también Belolio por el lado como más liberal, y Piñera ya parapetado en sí mismo, o sea, en su investidura presidencial y en ministerios más pequeños, como Desarrollo Social, que no deja de ser menor, y se me da otro más. Pero en lo concreto yo creo que también es sin duda una especie de cerrar filas, como se decía, pero de resistir y empezar, en virtud de esa resistencia, a delinear posibles escenarios y también posibles formas de enfrentar lo que se viene de aquí en más, que es bastante incierto, porque esta intención de reapertura, y en ese sentido de contener todos los efectos económicos sociales que está teniendo el efecto de la pandemia, probablemente se van a ver trastocados con una segunda ola que tiene impacto sanitario, que tiene impacto también político por todo lo que ello significa, tiene un impacto humano, huelga decir, e impacto social en términos de cómo la gente empieza a sobrevivir. Yo creo que el 10%, si bien es significativo en términos de cómo asegurar la sobrevivencia de la población, todavía queda bastante al debe. Eso, pero para cerrar, y volviendo a la pregunta, por último, yo creo que el tema de Desbordes pasa por presión. Yo no me lo explico de otra manera. Recordemos que Desbordes ya había claudicado cuando había avisado votar a favor del retiro del 10%, y después recoge un poco el guante. Yo creo que ahí denota también la presión ya directa de los poderes fácticos, y ahora ya también termina cediendo todo ese capital que había acumulado para demostrar, entre comillas, lealtad hacia la coalición de gobernanza. A mí me pareció más que nada un gesto de lealtad al gobierno, pero también un retroceder en una posición de poder que, si uno lo mira solo en términos políticos, o sea, sin esta como apadrinamiento que sabemos que existen de los grupos económicos sobre la derecha y gran parte del mapa político, el hombre podría perfectamente haberse llevado a la derecha para la casa si mantenía
alineado a estos disidentes. Pero ahí nos damos cuenta de que quien gobierna acá no es solamente la reflexión política liberal, sino que son los intereses de los grandes grupos económicos. Muy bien, solo para complementar, agregar brevemente que así como nosotros claramente entendimos que el gobierno de la nueva mayoría era un gobierno en disputa desde el punto de vista ideológico, de, de un sector más de centro, centro-derecha y socialdemócrata, con un sector más de izquierda que finalmente nunca se resolvió. También este gobierno de la derecha ha demostrado durante estos 2 primeros años esta disputa ideológica entre efectivamente un sector más ultraconservador, protofascista, y un sector más liberal. Decir de alguna manera que la figura de Desbordes ejemplificaba de alguna manera este último movimiento, y el propio Alaman dentro del mismo RN claramente alineado con una derecha más dura, más conservadora. Y hay que reconocer que este cambio de gabinete sorprende primero a la derecha, al gobierno y a Piñera, en una crisis tal vez de las más complejas de su historia. Y, y de alguna manera juegan las piezas de este tablero de ajedrez de tal forma que se neutralizan estos sectores. Es decir, Alaman en un ministerio de Relaciones Exteriores, alejado del gabinete político propiamente tal, ¿no? Donde hoy día el ministro de Relaciones Exteriores, menos esta pandemia, es bien poco lo que pesa políticamente. Y por otro lado, Desbordes, que tal vez cueste más entender que se preste a este juego, pero donde claramente, más allá del hecho, al asumir este ministerio, se neutraliza. Y eso hay que reconocerlo. Pero esta tensión entre los ultraconservadores, los neoliberales, finalmente se resuelve a favor de la derecha más dura, más recalcitrante, más fascista, y eso está claro. ¿Ah? Aquí, como decía Fernando, aquí la UDI claramente es la ganadora en este juego. Si hay un perdedor, también es Evópolis. Para que no desaparezca el mapa, Evópolis se mantiene a Briones adentro, porque si no hubiera sido simplemente eutanasiarlo dentro de su propio sector. Pero en la práctica, como aquí yo comparto plenamente lo que dice Fernando, aquí la gran ganadora es Jacqueline Van Rieselberghe, es la UDI, ¿ah? Que se queda con el trofeo del Ministerio del Interior. Y a diferencia, si bien este es el quinto cambio de gabinete, este es un cambio de lo que se cambia en el fondo es el gabinete político. Porque más allá de que digamos que desarrollo social está en el gabinete político, nosotros sabemos que el gabinete político en el fondo está compuesto por Interior, por la CEGOV, por el vocero y por Hacienda. Y eso es, salvo Hacienda, es lo que se cambia, completo. Y se alinea un gabinete, como se ha dicho muchas veces durante estos últimos días, lo que no significa que no tengan razón los dichos de Matinal, un gabinete para el rechazo, para lo que viene en el plebiscito. Y la muestra más clara de ello es la actitud del hoy vocero Jaime Bellolli, ¿ah? El paladín del apruebo, y que 2 días antes aparece cambiando su postura hacia la postura del rechazo. ¿Qué es el hito
que sobreviene ahora inevitablemente, que está a la vuelta de la esquina. Seguido el cambio de gabinete, viene el tema de la cuenta pública, que es una cuenta que la verdad no sé si es tan intrascendente que ni siquiera ayer estuvo en pauta en Estado Nacional. Se tocó el tema de la Araucanía, se tocó el tema de cambio de gabinete, se tocó el tema de la AFP, pero la cuenta pública no estuvo en pauta en Estado Nacional. Algo dice de ello. Partamos entonces con el análisis de la cuenta pública con Dalibor de Teuch. Claro, la cuenta pública fue penosa realmente, podemos decir hoy, ahora en confianza, digamos. Que la verdad es que da vergüenza escuchar al presidente de la República dando una cuenta pública total y absolutamente intrascendente, que no tuvo absolutamente ningún hito importante desde la perspectiva del presidente de Chile, digamos, finalmente. Si se busca al estilo más propio de esta derecha, dar una forma de imagen nacional e internacional de que todo está bien, y se hace esta ceremonia tan republicana, como a algunos les gusta decir, en el propio Congreso, tratando de demostrar que está todo normal, con un Congreso claramente sitiado a muchas cuadras a la redonda, con más allá de las propias medidas de la pandemia, digamos, aquí hubo un tema muy, muy fuerte en materia de seguridad. Se pudo haber perfectamente evitado todo aquello haciendo una cuenta pública desde la moneda, digamos, y sin tanta parafernalia y sin tanto puesta en escena, que finalmente es lo que marca al gobierno de Piñera en muchos ámbitos. Tenemos hoy día el ejemplo claro del nuevo ministro de Salud, el ministro París también, que es un ministro que se puede catalogar como el ministro amable, el ministro agradecido, porque vive dando gracias a todo el mundo, pero no hay ningún cambio de fondo en la política del gobierno respecto de la pandemia. Entonces, lo mismo pasa con la cuenta pública, es una gran puesta en escena, incluso el propio presidente se salta párrafos del discurso que había preparado, no soporta tener que pedir disculpas o pedir perdón directamente, no está en su ADN aquello, y da cuenta de un país que está en su lógica, en su mente, digamos, pero no en la realidad de la mayoría de las chilenas y chilenos. Entonces, es un tema bien, bien desagradable, diría yo, porque se sigue farreando oportunidades para poner la pelota sobre el piso y poder finalmente avanzar de manera seria, decidida, con anuncios reales, concretos, anuncia proyectos que ya existen, cosas que ya se están haciendo, da cuenta de asuntos que fracasaron y que anduvieron mal, pero los entrega como que fueron logros del periodo. Entonces, la verdad es que no hubo, por lo que yo pude escuchar, no hubo nadie que pudiera defender esta cuenta pública. No fue tema, como tú bien dices, ni siquiera de análisis en los principales programas políticos. Y claramente queda total y absolutamente al debe. O sea, tenemos hoy día un problema mucho mayor porque el presidente de la República ni siquiera es capaz de asumir errores y ni siquiera es capaz de proponer temas que vayan en dirección de salir de esta situación, tanto en lo social como en lo sanitario. Así que la verdad es que no es mucho lo que uno puede analizar de la cuenta. Sin duda, una de las peores cuentas que hemos escuchado de los presidentes de las últimas décadas, ¿no? Don Fernando, sobre la cuenta pública presidencial de este viernes recién pasado. Mira, sumarme a los dichos de Dalibor, porque finalmente lo que ocurrió es que los medios de comunicación, sobre todo lo que son los canales abiertos de la televisión chilena, habían cifrado unas expectativas desorbitadas respecto a lo que iba a señalar Sebastián Piñera. Sin embargo, no hubo ningún
una hoja de ruta, no hubo tampoco un mapa en el cual uno pudiera observar cómo vamos a transitar hacia una situación novedosa, y eso también implica que este gabinete del rechazo en definitiva va a hacer todo lo humanamente posible para evitar precisamente que se desarrolle el plebiscito del 25 de octubre, es decir, lo que estamos en confrontación, menos de 100 días más, cerca de 90 días más, estamos frente a la posibilidad cierta de que en Chile comience la construcción democrática de un nuevo Estado para nuestro país. Es un hecho fundamental en la historia de las sociedades, esa oportunidad de un cambio constitucional. Y eso nos debiera dar también la pequeñísima dimensión de estatura política, estadista que tiene el presidente de la República, que tenía una oportunidad, en definitiva, por último, para aplacar un poco a la oposición, o cierta oposición, o al pueblo de Chile, entrar al Congreso Nacional vitoreado por los cacerolazos, de por lo menos enfrentar la opinión pública y pedir disculpas de lo que ha sucedido en este gobierno, no solamente en el tratamiento de la pandemia. Recordemos que hay cerca de 400 personas que perdieron sus globos oculares, recordemos que hay todavía jóvenes detenidos sin proceso aún, a propósito de participar en las movilizaciones con condenas que pueden llevarlos de 15 a 30 años de cárcel. Es decir, no hacerse cargo de la situación real que está viviendo el país. Oye, y a propósito también un hecho no menor, que uno no puede pasar por alto, no es uno, ahora son dos ministros de este gobierno, don Hernán Larraín, que fue senador por la 7ª región, y ahora el ministro de Interior, Víctor Pérez, que fueron acérrimos defensores de color y dignidad. O sea, algo nos tiene que hacer reflexionar respecto a la figura pública que tienen estos dos personeros. Una cosa es apoyar a la derecha y la dictadura, bueno, otra cosa es tener las manos, yo diría, prácticamente manchadas con sangre, porque defender a Paul Schaeffer, a Colonia Dignidad, ser un defensor de aquello siniestro que significó esta figura como Paul Schaeffer en su calidad de colaborador de la dictadura, en su calidad de pedófilo, nos hace sentir de que algo anda muy mal en la derecha. Es decir, estamos hablando de un Víctor Pérez que viaja a la Araucanía y a los pocos días se generan estos hechos en los cuales, mira, por suerte no hubo muertes, pero también los sectores de la derecha más reaccionarios se levantaron para apoyar esta acción de carabineros contra los municipios que estaban siendo tomados en la región de la Araucanía. Hace pocos días atrás estábamos conmemorando los hechos del asalto y toma de la Federación Obrera de Magallanes en 1920, estamos en el año 2020, 100 años después, y estamos hablando que fuerzas especiales con estas guardias blancas que son miembros de la UDI, miembros de organizaciones de ultraderecha apoyando estas acciones militares, estas acciones de represión en definitiva al pueblo mapuche. O sea, hace 100 años estaba ocurriendo lo mismo en nuestra región y ahora, el año 2020, está ocurriendo lo mismo en la Araucanía. Acá no hay una perspectiva ni republicana, no hay una perspectiva de estadista, acá no hay una perspectiva de nada. Lo único que busca Sebastián Piñera es tratar de evitar que el curso de la historia siga precisamente fluyendo. Y para eso la única herramienta y alternativa que posee, junto a su flamante ministro del Interior, Víctor Pérez, es agudizar la represión contra cualquier forma de movilización social. Don Sebastián Aranda, ¿qué más tendría que agregar sobre la cuenta pública, la tristemente célebre cuenta pública, sí, la penúltima de Piñera? Sí, considerando los elementos que circulan en este programa, yo creo que un personaje ideal para hacer el análisis de la cuenta pública hubiese sido don José Luis Córdoba, quien a través de su columna semanal, de alguna manera da cátedra del análisis de la televisión. Yo creo que la cuenta pública se planificó como un programa de televisión. Eso yo creo que es cierto tanto
en la defensa que hizo el gobierno por mantener este hito. Recordemos que inicialmente la cuenta pública era el 1 de junio y por razones de pandemia se aplazó. Segundo año Luego que se hace en horario prime. Segundo año. Claro, y eso iba. Y segundo, se tiró un horario en donde se esperaba una audiencia explosiva, quizás, yo creo, en algunas mentes del segundo piso comparada con el seguimiento de la votación del 10%. Yo creo que el análisis que se hizo respecto de la cuenta pública era de que, entre comillas, como el país está efectivamente muy politizado y con mucha voluntad de discutir y de estudiar y de hablar de política, porque le inmiscuye directamente, eso iba a generar que el presidente diera el golpe de gracia en términos comunicacionales y repuntase 70 puntos. Evidentemente pasó todo lo contrario. La noticia de la cuenta pública, como muy bien se dijo, en el momento de la cuenta pública fue la gran cantidad de caceroleo y de protestas que hubo, y posterior a la cuenta pública la noticia fue que Piñera, de todo el discurso que se le había entregado a los medios de comunicación previo a la cuenta pública, que se suponía que iba a ser lo que iba a leer el presidente, él se saltó la línea del perdón. Entonces, de alguna manera, el efecto generado en la cuenta pública probablemente es algo negativo, porque da cuenta de una quizá psicopatía del presidente de no querer pedir perdón, de no verse nunca como un vulnerable. Y eso también alimenta las tesis de ciertos sectores, que yo creo que tienen también bastante asiero, de que quizás más allá de lo políticamente discutible, en términos humanos, quizás no una persona adecuada para el cargo, porque evidentemente tiene nociones de megalopatía que sin duda son bastante contraproducentes con lo que se necesita hoy en día. Lo relevante de la cuenta pública en términos de contenido fue un análisis de lo que hizo el gobierno en COVID, intentando lucirse a través de gráficos y de todo el esfuerzo desplegado. Luego un análisis mundial respecto de cuál es la situación económica, de por qué Chile, entre comillas, según la perspectiva de gobierno, no está tan mal. Y tercero era un plan de reinversión, o sea, de alguna manera poder reimpulsar la economía post-COVID, pero que carecía de elementos muy, muy fundamentales. Yo concuerdo con lo que se ha dicho en las opiniones anteriores, de que es una cuenta pública que pareció ser un punto de prensa más, un poco más alargado y más latero, y que tuvo cero o impacto negativo en el devenir de este gobierno. Para cerrar sobre la cuenta pública, decir que efectivamente es una cuenta, como ustedes dicen, que da a conocer tal cual es Piñera. Es una cuenta pública a la medida de Piñera, ¿no? Por eso que es una cuenta pública también que no tiene fondo, no tiene sustento, ¿no? Que es lo que es hoy día Piñera, no tiene una consistencia política. Y de lo último que decía, como una anécdota prácticamente, Sebastián, este tema de que no se saltó el tema del perdón, y su flamante vocero, Bellolio, tratando de lo mismo que hacía la Carla Rubilar, tratando de arreglarle la plana, no, es que sí, es una forma de pedir perdón lo que dijo, pero, o sea, un chiste. Pero además hay algunos elementos sí que yo creo que es importante prestarle atención. Pareciera formal este llamado a la unidad que hace en su cuenta pública, que atraviesa toda la cuenta pública. Pero en el fondo es un llamado a la concertación y al partido del orden. ¿Ah? Es un llamado a nosotros vamos a salir de esta a través de la política de los acuerdos, de avanzar en la medida de lo posible, ¿cierto? Y de respetar las instituciones. ¿Ah? Y cuando habla de respetar las instituciones, respetar esta Constitución. Ese es su llamado a la unidad, y trata de resucitar un muerto, además, en este llamado a la unidad, este famoso acuerdo político, social, este acuerdo nacional que ya se desfondó, que ya desapareció prácticamente, al que suscribe estos tres partidos de la oposición, y él trata en su cuenta de reflotarlos
absurdamente. ¿Ah? Y efectivamente, en los temas de fondo, no hay ningún reconocimiento real a todo, a lo que fue el 18 de octubre y el saldo trágico en la violación a los derechos humanos, con 5 informes nacionales e internacionales que dan cuenta de los graves hechos que allí están hoy día, sin investigación, sin justicia, ¿no? Sobre el tema de la Araucanía, sigue catalogando, y eso después se refrenda con la actitud de Víctor Pérez al día lunes, eh, eh, a lo que ocurre en la Araucanía como hechos de terrorismo, ¿no? Insiste en volver al binominal, lo que ya lo había dicho en su cuenta pública anterior, es decir, rebajar el número de parlamentarios. De Cuchufleta insiste en la famosa sala cuna universal. Y así, en el fondo, lo que hace es continuar con este discurso donde dice que, basándose en su recién aprobada ley de apoyo con las 500 lucas a la clase media, pero no habla nada de la letra chica, no habla nada de que efectivamente sigue siendo un apoyo en el fondo no a la clase media, sino a la banca nacional, porque también involucra, por supuesto, los créditos. Sobre el tema del COVID, cero autocrítica a todo lo que fue el periodo de Mañalich, con toda esta cantidad de muertos que deja como saldo, ¿eh? En el fondo, una cuenta pública efectivamente, como dijo Dalibor, de las peores de la historia, y que da cuenta de lo que es Piñera hoy día y su gobierno. Pero nos gustaría seguir avanzando. Algo ya planteó Fernando en su intervención. Es importante, sí, detenernos con la situación compleja, complejísima, que han ido adquiriendo los acontecimientos en la novena región, en el llamado Gualmapu. La verdad es que es una situación gravísima, lo ocurrido este fin de semana, que deriva y que se complementa con la propia visita de Víctor Pérez, estas tomas de los municipios y la forma como, en definitiva, el sector de los terratenientes va y enfrenta con llamados públicos a los comuneros que están allí haciendo su protesta. No reconoce Víctor Pérez de que en la Araucanía hay presos políticos, insiste en el argumento del terrorismo, y Carabinero, que depende del Ministerio del Interior, lo que hace es tomar palco, ¿no? Y no involucrarse cuando precisamente se da este enfrentamiento entre estos sectores que han estado siempre en la novena región, que representan la oligarquía criolla y el pueblo representado por los comuneros mapuche. Don Dalibor Eteroy. Claro, es evidente que la visita de Víctor Pérez le genera un ambiente distinto a sectores fascistas, fascistoides de la novena región, que les permite claramente hacer llamados públicos en el bien entendido de que ellos necesitan esta luz verde para salir a la calle y hacer justicia por la propia mano finalmente. Víctor Pérez ignora absolutamente a los alcaldes, por ejemplo.
no se reúne con ellos, no les interesa la opinión de los alcaldes. Alcaldes que tenían en ese momento a algunos municipios de la región de la provincia tomados por comuneros. Alcaldes que no habían querido pedir el desalojo por la fuerza pública, porque entendían que la solución no era esa, y ni siquiera pasaba por la propia mano de los alcaldes finalmente, un tema que es mucho más profundo. Víctor Pérez va a la región y da una señal muy clara: aquí los alcaldes no tienen nada que ver, aquí hay que desalojar, lo quieran o no. Si no lo quiere, si no lo piden los alcaldes, lo pedirá la comunidad finalmente, entre comillas, ¿no? Y se permite que fuerzas, yo diría que incluso uniformados de civil, apoyaran estas gestiones de fuerzas fascistoides para generar esta condición con claros gritos y cánticos racistas, pero en una acción que finalmente abre un escenario distinto, porque todos sabemos que dentro del espectro de la derecha están estos sectores ultra que hace mucho tiempo que esperan hacer justicia por su propia mano, y ahí hay un tema muy complejo. Yo escuchaba el fin de semana en un muy buen programa de Radio Nuevo Mundo, que es de domingo a domingo, a Patricio Palma, donde decía, porque se daba cuenta de que había en ese momento la noticia era en desarrollo, digamos, pero él decía claramente, bueno, esta noticia está en desarrollo hace más de 200 años. Entonces, finalmente, es el tema. O sea, y es un profundo problema territorial. Aquí lo que está en juego es eso, es la necesidad, por lo tanto, de atender a estos pueblos-nación, la necesidad finalmente de que la constitución política los considere, y por lo tanto pensemos en un Estado plurinacional entre tantos otros elementos de fondo. Pero tienes tu ministro del Interior y tienes fuerzas policiales y tienes habitantes de la región que ven que la solución a todo esto pasa por el exterminio, por arrasar una vez más, por utilizar la fuerza, y eso claramente no va a dar resultado. No es casualidad que el pueblo nación mapuche hoy día se mantenga en pie después de cientos y cientos de años de lucha, digamos. Entonces, aquí hay para rato, y la responsabilidad política es central, es esencial, pero Piñera, a través de su ministro, lo que dice es: vayan y denle luz verde a la gente para que arreglen sus problemas entre ellos, digamos. Una cosa muy, muy grave. Fernando, vamos a decir algo más, porque tú ya abordaste el tema, pero que te interesaría profundizar sobre lo que estamos comentando. Sí, no, muy breve lo que dice Dalibor, y tiene un gran asidero. Acá hay un pecado original y que proviene de la construcción del Estado, que fue finalmente en el siglo XIX que el Estado construyó la nación. Y los que construyeron el Estado es una oligarquía cívico-militar que se hizo del poder y construyó a través de elementos artificiosos, artificiales, una nación, un sentido de coherencia, unidad, a través de la escuela, de la actividad militar y la iglesia. Esos tres elementos constituyen la nación en Chile. Por eso la importancia de ver el proceso constituyente dentro de ese marco, porque lo ideal sería que las naciones construyeran el Estado, entendiendo como nación aquel grupo o grupos o esa heterogeneidad cultural que es capaz de vaciar sus identidades para la construcción de un nuevo Estado. Por lo tanto, este pecado original se traduce en definitiva en el hecho de que hay una deuda histórica con el pueblo de Chile y con los pueblos que están habitando nuestro país. Existen más o menos, según cifras del último censo, alrededor de 2 millones de personas que se identifican claramente como miembros de los pueblos originarios. Ellos nunca han tenido la oportunidad histórica, así como gran parte de la población chilena, de poderse expresar y tener, estar presente en la construcción de este Estado. No entender esto es no entender nuestra historia, no entender que estamos hablando de la 9ª región, la región más pobre de Chile, no entender que recién la región de la Araucanía se ocupa militarmente en 1881, menos de 200 años.
No entender que la tierra le fue quitada al pueblo mapuche a sangre y fuego con el mismo ejército que está peleando la guerra del Pacífico, es el que le arrebató las tierras al pueblo mapuche. No entender que durante todo el siglo XX esta élite, esta oligarquía de colonos extranjeros y blancos son los que reprimen, asesinan y torturan finalmente al pueblo mapuche como trabajadores o como propietarios de pequeños predios, los persiguen. Y eso cruza todo el siglo XX. La historia del siglo XX, la Araucanía, es una historia de violencia. La violencia siempre ha estado presente como expresión del opresor contra el oprimido. Y esa es la contradicción también fundamental que posee la derecha, porque cuando asume un gobierno de derecha, bajo este modelo económico y social, agudiza esta contradicción de violencia y exclusión que sus tatarabuelos fundaron esta república, fundaron este Estado para hacerse de él y controlar la sociedad. Esto ocurrió durante el Piñera 1, ocurrió y está ocurriendo con mayor fuerza, mayor énfasis en este segundo gobierno de Sebastián Piñera. Aquí se necesita un nuevo trato y caminar en democracia hacia la construcción de un nuevo Estado y nuevas naciones que finalmente son las que debieran construir el Estado y no al revés. Una élite que toma el Estado y construye una nación, una homogeneidad, una forma de ser. Aquí a la inversa, serían las naciones las que construyen un nuevo Estado para nuestro país. Sebastián. Sí, bueno, primero destacar para mí, 3 hechos que son absolutamente graves y que evidentemente se vienen a sumar a problemas estructurales que muy bien han descrito Dalibor y Fernando, que tienen origen principalmente en el avance, ¿no es cierto?, de las tropas chilenas y la conquista al final de la República de Chile de esas tierras y su asimilación forzosa. El primero, el ejercicio del poder por parte de civiles, me parece que de por sí solo es algo que atenta absolutamente contra los consensos de civilidad y de democracia y de sociedad racional a los que aspiramos. Me parece que uno de los grandes avances que tuvo la República fue eso, de entender que tenía que ser un Estado o un ser, entre comillas, objetivo, el que atentara el poder y que los ciudadanos no resolviesen su conflicto a través del ejercicio del poder y de la violencia, o lo hiciesen en términos ideales. Y lo que nosotros vimos el fin de semana fue no solamente el ejercicio de la violencia por parte de civiles contra personas que, si bien es cierto, uno puede decir, puede conceder que las tomas de edificios y lugares son actos en donde uno ejerce violencia. Acá no estamos hablando de una violencia de beneficio propio o de sacar partido de una situación. Acá hay una violencia política, porque como bien caracterizamos, hay una situación, una tensión política estructural de mucho antes, que lamentablemente lo resuelven o buscan resolver los civiles asusados, a su vez, por, como muy bien se ha dicho, la élite oligárquica de la Araucanía y evidentemente, y aquí viene el segundo punto que es también bastante nefasto, la complacencia del poder civil. Como muy bien se hizo el paralelo, yo creo que entre el ataque a las FOB, también la policía, en ese momento no eran carabineros, pero la policía y parte también del poder civil en Punta Arenas, incluso le corta el paso a la ayuda humanitaria, que eran los bomberos, y es absolutamente complaciente con este ejercicio de fuerza brutal, y que tiene como fin el restablecer el orden político y económico en el sector. Entonces me parece que la suma de ambas cosas es evidentemente un ejercicio de fascismo, una complacencia con el fascismo, y que podría eventualmente también ser un germen de disputa política por parte de... yo creo que ahí me gustaría hacer el punto. Menos mal Chile posterior
a octubre, me parece que no sé si despertó, pero sí tiene otra subjetividad, y la reacción, evidentemente no en los canales de comunicación, pero sí en redes sociales y en general de la sociedad civil, ha sido un rechazo enfático a estos hechos, y también el reconocimiento de que es una demostración de racismo. Y aquí, bueno, refuerzo también el último punto, también los cánticos y las motivaciones anti-mapuche de civiles que no necesariamente son las personas que ostentan el poder económico y civil dentro de la Araucanía, sino que son, como muy peyorativamente se le menciona, pachos pobres o gente de extracción popular o de ingreso económico medio, que simpatiza absolutamente por la élite oligárquica, que mantiene también el control no solamente económico en términos de generar recursos y regenerar empleo, que también puede ser un factor de movilización de estas clases descontentas, sino que también tiene el control cultural, el bloqueo de alguna manera comunicacional que ha tenido esta noticia, o de enfrentar esta noticia como algo aislado y que responde a la motivación de vecinos ya cansados de la violencia por establecer el orden y la paz, también demuestra el obsceno sesgo que tienen hoy en día los medios de comunicación, y que demuestra también, como bien escribió un columnista, una guerra de posiciones y de trinchera, en donde es necesario también reforzar ciertos puntos. Nada, por último, reforzar, ya que se tiene cierta noción de que este es un problema que nace no hace 1000 años o 500 años, sino que es un problema reciente y que le compete a la República. Humboldt hace 200 años, cuando hace su viaje famoso a Latinoamérica, previo también a las primeras revoluciones bolivarianas y del Ejército de Liberación del Cono Sur, ya reconoce que una táctica de la oligarquía terrateniente era la división de los mestizos con los indígenas, y el azuzar de alguna manera esa división impediría, o sería un factor que probablemente impediría la construcción de un Estado nación multicultural que le diera al final soporte de crecimiento a sus ciudadanos, y no solamente un grupo de élite privilegiado. Yo creo que al final esa dinámica de quienes usurparon la tierra a los pueblos originarios se sigue dando, probablemente con otras lógicas, pero al final la sumatoria de utilizar instrumentos sigue siendo, la fórmula, perdón, de utilizar ciertos instrumentos sigue siendo más o menos la misma 200 años después. Hay varias cosas que aquí sería importante poner de relieve. Primero, efectivamente el tema de la deuda con el pueblo nación mapuche es un tema, es una herida abierta que no ha sido enfrentada adecuadamente por todos los últimos gobiernos. Obviamente de la dictadura, los gobiernos de la concertación, el gobierno de Piñera 1, de Bachelet 2, de la nueva mayoría, no ha sido enfrentado. Aquí se avanzó por la suscripción del 169, pero no se respeta el 169 al final. O sea, está suscrito por nuestro país, pero no se respeta. Hay que tener presente que efectivamente la posibilidad de ir enfrentando este tema de fondo es a través de un cambio de constitución. Ese es el elemento central. Pero aquí hay situaciones que ya están, hay vallas que hay que enfrentar ya con miras al plebiscito del 15, cuando entendemos que lo más probable es que el apruebo gane, pero están estas vallas establecidas en el acuerdo del 15 de noviembre. Se avanzó en que debieran esta convención constituyente tener paridad, pero en el porcentaje que debiera tener reservado para los pueblos originarios, es un tema que está ahí absolutamente trabado. Y es uno de los temas que vamos a tener que abordar de aquí en más,
para enfrentar esta situación. Aquí, la verdad es que, como dice Sebastián, con miras al plebiscito, hay que pensar que este plebiscito lo desencadena el 18 de octubre y que el 18 de octubre de ahí en adelante el pueblo se manifiesta con bandera del pueblo mapuche en las calles. Es una de las características. Por lo tanto, ese es un escenario que nosotros tenemos que capitalizar en esta perspectiva. Pero hay que entender también que el gran opositor tenaz al desarrollo, al despliegue y el pronunciamiento de los pueblos originarios son las Fuerzas Armadas en la historia. Entonces, es cosa de ver la situación. Bolivia tiene una constitución indígena, ¿eh? Hoy día totalmente aplastada por un golpe de Estado a través de las Fuerzas Armadas. Lo mismo en Ecuador. Y acá, cuando nosotros hablamos, y esa es la característica central, hablamos de que la novena región es una región militarizada, es una región ocupada militarmente por Carabineros de Chile, que tiene una infraestructura militar para ocuparla. Todo a mí no me cabe la menor duda que gran parte de este nuevo arsenal militar que llega en San Antonio hace 2 semanas atrás, se va a la Araucanía. Estos carros blindados, que son carros de ataque, de asalto, que son militares y que están en manos de Carabineros, se dan principalmente en la Araucanía. Aquí la situación que recoge el inicio de Piñera 1 del caso Catrillanca, donde Piñera efectivamente parte su gobierno mostrando este famoso comando jungla, que luego formalmente lo tiene que desactivar. Pero no está, en la práctica no está desactivado. Es cosa de ver cómo toda la represión, que es una represión militar ejecutada por Carabineros, y es un tema que no se ha abordado, claramente. Esta es una situación que yo creo que hoy día, de cara al plebiscito, tiene que ponerse al centro. Dentro de los elementos centrales que cuando hablamos del apruebo que requiere una nueva constitución, no solo está el terminar con este Estado subsidiario, no solo está el terminar con el Tribunal Constitucional, sino que y tantas otras necesidades que requiere nuestra nueva constitución, sino que precisamente da respuesta a la necesidad de que se reconozca un pueblo, Estado, nación, dentro de esta nación. Bueno, se nos acabó el programa, queridos contertulios, y nos vamos a reencontrar el miércoles. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, don Dani Boletierovich, don Sebastián Aranda y don Fernando Bamonde. Nos reencontramos el próximo miércoles dándole como caja a la primera línea. Chao. Chao.